Me alegra estar de nuevo con ustedes después de casi un año. No sé si todos se acordarán. ¿Quiénes estuvieron la vez pasada que estuve compartiendo la palabra aquí? O sea que hay bastantes caras nuevas. Hoy vamos a hablar un tema que se llama Volvamos a casa. Y bueno, como ya se dio cuenta, venimos más o menos en la alabanza, orientándole a usted hacia eso, para que luego pueda entrar mejor al tema que vamos a hablar. Y ese tema está básicamente relacionado con toda la historia del Evangelio. A nosotros se nos enseñó que la historia del Evangelio es que Cristo se despojó de su trono y vino a morir en una cruz. Y si bien es una parte de la historia, no es toda la historia del Evangelio en completo. Tampoco se la voy a narrar toda, pero quiero que usted hoy pueda entender el meollo del Evangelio, el enfoque del Evangelio. Pero para ello vamos a ir a un pasaje, una parábola que seguramente usted la ha escuchado, pero hoy, créame, va a comenzar a tener un sentido más profundo del que antes había tenido esta parábola para usted. Yo quiero que usted vaya a Lucas 15 y no quiero darle una introducción tan larga porque entonces vamos a quitar tiempo del que tenemos. Vamos a leer en Lucas 15 donde dice así. Creo que tienes que cambiarlo de pantalla, ¿no? Ok, mientras los chicos van allí cambiando de pantalla, quiero tratar de llevarte un poco al contexto de esta parábola, ¿sí? A muy pocos de nosotros se nos ha enseñado a través de la historia que el reino de Israel sufrió una división muy importante que llevó a toda la historia del pueblo del Señor con el Señor a marcar todo lo que venía de ese momento en adelante. Fue una división que muchas veces cuando estudiamos la palabra, cuando se nos enseñó esto, se enseñó como a mero hecho histórico nada más. Sin embargo, no nos hemos percatado que todo el centro del Evangelio está relacionado profundamente con este hecho histórico de la división del reino de Israel. Y ya usted se va a dar cuenta por qué. Vamos a leer esta parábola que dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ver si ahora sí está conectando. Ok, sí, ahora sí está conectando. Dice, ok. También un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Creo que no está saliendo como segundo. Ok, ahora sí, aquí estamos. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llamar a su vientre, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y pon un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque ese hijo mío ha muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido. Yo quiero que por un momento dejemos aparcada esta parábola, porque cuando volvamos a ella, usted se va a dar cuenta que va a tener un completo sentido diferente. Por muchos años hemos usado esta parábola para decir: bueno, cuando alguien se descarría del camino, cuando un hijo se descarría del camino, y no está mal, está bien, porque la palabra del Señor te puede dar para múltiples inspiraciones para con las personas. Sin embargo, aquí hay un mensaje profético detrás de esta parábola. El Señor hablaba por parábolas que son especies de metáforas, para que de esa manera el pueblo pudiera entender a qué era semejante el reino de los cielos. Por eso siempre empezaba: semejante es el reino de los cielos a. Entonces, yo quiero ir un poco más al principio. Juan dice en el 1:1, dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios. Eso quiere decir que Juan nos está llamando la atención de que vayamos al principio para poder entender el evangelio. Entonces voy a tratar de hacer en los primeros 10 minutos un resumen rápido de toda esa historia, y luego en los otros 15, 20 minutos voy a llevarle hasta donde quiero llevarle. Usted sabe que el Señor creó a Adán, ¿no? Y Eva, estamos yendo bastante atrás, ¿no? Pero el Señor creó a Adán para que Adán pudiera estar en el huerto siendo un intercesor ante Dios, siendo un sacerdote ante Dios, y su generación, su familia, toda la gente que vendría después de él, porque le dijo: multiplícate, fructifícate y riégate por toda la tierra. Ese lugar era el huerto que estaba en Edén, que a su vez estaba en la tierra. O sea, estaba la tierra, Edén, y el huerto en Edén. O sea, era el lugar más íntimo donde la presencia de Dios bajaba. ¿Qué sucede? Adán peca, entra él, la muerte, el pecado, ¿sí? Entra el pecado, la muerte trae caos, tinieblas, y trae finalmente exilio. Con eso nos vamos a quedar alrededor de toda esta clase. Exilio, ¿sí? El pecado trae tinieblas, trae muerte, trae caos y trae exilio. Entonces Adán fue exiliado hacia el oriente. Entonces, después que fue exiliado, comienza la civilización a crecer en caos, tiniebla, pecado, separado del Señor. Luego el Señor llama a un hombre llamado Noé y dice: yo necesito restituir las cosas, porque nuestro Padre es experto en restituir.
Nuestro Padre es experto en volver a recomponer todas las cosas. Y le dice a Noé, yo voy a hacer un pacto contigo. Toma un arca y todos los que quieran venir serán salvos. Pero voy a destruir toda la humanidad. Entonces vuelve el Señor a empezar el ciclo de nuevo. Y vuelve a empezar con Noé a través de un pacto. Sin embargo, vemos que vuelve a pasar lo mismo. La descendencia de Noé también se pierde, comienzan delitos y pecados, y viene otra vez el mismo ciclo de pecado, caos, tinieblas, muerte y exilio. Después de eso, entonces Dios llega y llama a un hombre llamado Abraham. En ese momento se llamaba Abraham. No sé si usted se acuerda de esa historia. Lo saca de su tierra, lo saca de Padán Aram en Mesopotamia, le hace atravesar el río Éufrates, por cierto, siempre de oriente hacia occidente, buscando hacia el Señor, ¿sí? Y desde el momento que él atraviesa el río, le dice, le comienza a llamar un hebreo, porque la palabra hebreo significa cruzado, ¿sí? Entonces, cuando él cruza el río, comienza a traerlo a tierra prometida, a la tierra de Canaán, y ahí le comienza a prometer, le dice, ¿sabes qué, Abraham? De ti haré una nación y múltiples naciones, lo hemos visto ayer que dice así, ¿sí? Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces le da a Isaac. Sí, no quiero entrar en lo de Ismael para ir más rápido. Le da finalmente a Isaac, y cuando le da a Isaac le promete lo mismo a Isaac. Y finalmente Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. No voy a entrar en Esaú para ir más rápido. Y cuando tiene a Jacob, entonces le dice a Jacob, Jacob, lo mismo que le prometí a tu padre, a tu abuelo y a tu padre, yo te prometo a ti hoy. Dios le prometió a Abraham que iba a mantener el pacto a través de todas sus generaciones. Por eso se lo recuerda a cada uno de sus hijos. Y le dice a Jacob, Jacob, ¿sabes qué? Primero te voy a cambiar el nombre, porque tu nombre como que no es muy bueno. Significa tramposo, usurpador, tracalero. Entonces, como para el Señor es muy importante los nombres, estábamos llamando, tú me llamas por mi nombre. De hecho, en la cultura hebrea, todas las personas reciben un nombre con una intención de propósito. Y lo vemos así a través de la historia de la Biblia. Entonces le dice, ahora te llamarás Israel. Porque ¿qué significa Israel, hombres? Me están dejando mal, hombres. El que lucha con Dios, reina con Dios. Entonces Dios le da un nombre poderoso a Jacob y comienza a llamarlo a partir de ese momento Israel. Cuando le llama Israel, le dice lo mismo. ¿Sabes qué, Israel? De ti haré una gran nación y multitud de naciones, ¿sí? Y serán benditas todas las naciones de la tierra a través de ti. Jacob tiene 12 hijos, ¿sí? Vamos a nombrar algunos. José, Benjamín, Rubén, Neftalí, Simeón, Dan, Isaacar, Zabulón. ¿Quién se acuerda de otro? Rubén, ya lo dijimos. Bueno, le da 12 hijos y Leví, mira, Leví, le da 12 hijos y pues de ahí conocemos la historia de que algunos de esos hijos echaron a José, el mayor de Raquel, ¿sí? Estaban Benjamín y José, y toman a José por envidia, lo echan en el foso, y después que lo echan en el foso lo venden como esclavo, va a Egipto. Y gracias a eso, a esa maldad, pero que el propósito de Dios estaba allí, él llega a Egipto y en Egipto se convierte gobernador. Cuando él se convierte gobernador en Egipto, entonces viene una hambruna que hace que eso motiva, y ahí estaba la mano de Dios, a Israel ya con toda su familia, y no eran una familia, ya eran una nación prácticamente. Vienen a Israel, vienen a Egipto, conocen a José, y obviamente al ser José su familia, pues José les recibe y comienza a darle alimentos y todo lo demás. Y ahí comienza una época de Israel en Egipto. Sin embargo, años más tarde, antes de morir, y aquí nos vamos a tratar de detener un poquito. Años más tarde, antes de morir Jacob llama a José y le dice, tráeme a tus hijos, porque José tuvo 2 hijos en Egipto, y son Efraín y Manasés. ¿Usted lo ha escuchado? Entonces él llama a esos 2 hijos y les dice, ¿sabes qué? Voy a bendecirles a tus hijos, porque en ese momento los padres antes de morir bendecían. Así lo hizo Abraham, así lo hizo Isaac con sus hijos, así lo hizo Jacob. Entonces Jacob toma a José y le dice, tráeme a tus hijos. Cuando trae a sus hijos, a Efraín y Manasés,
Jacob toma con la mano derecha a Efraín, que era el menor, y toma con la mano izquierda a Manasés, cruzando las manos, que era el mayor. Y José lo corrige, le dice: Padre mío, te estás equivocando, no es así. Como si es que nosotros siempre queriendo corregir a los padres, ¿verdad? Padre mío, te estás equivocando, no es así, porque el mayor es Manasés. Y le dice: hijo, tú tranquilo, calma, tranquilo. Yo sé cómo es, pero tú tranquilo, porque lo que yo estoy haciendo aquí es profético. Y aunque Efraín es el menor, dice: de él saldrán multitud de naciones y será mayor que su hermano mayor. Mayor en descendencia, mayor en pueblo que su hermano mayor. Y le dice: y será lo que en hebreo es Melech HaGoyim, que significa multitud o plenitud de gentiles. Le profetiza Jacob a Efraín que sería gentil, que sería multitud entre gentiles. Entonces, muere Jacob y cae el pueblo en cautiverio. Y cuando cae el pueblo en cautiverio, entonces vemos que pasan 400 años de esclavitud, ¿sí? Y el Señor caen de nuevo entre la idolatría de Egipto, los dioses de Egipto, el caos de Egipto, y de nuevo vemos que entra la muerte en el pueblo del Señor, y tiene que el Señor llamar a un hombre de nuevo. ¿Y a quién llama esta vez? A Moisés, para extenderle el mismo pacto a Moisés. Y le dice a Moisés: ¿sabes qué? Yo te estoy llamando para que traigas a mi pueblo y lo saques de Egipto y comiencen a ser una nación grande, prosperada. Pues le dicen en Éxodo 12, en Éxodo 19, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que proclamen. Que luego el apóstol Pablo dice lo mismo. No, el apóstol Pablo no se lo estaba sacando de la manga, estaba citando lo que ya Dios le había prometido a Israel en el Éxodo. Entonces, sacan a Israel de Egipto, pero antes de sacarlo de Egipto sucede algo muy importante. Aquí me va a detener otro poco, que es el pacto del umbral. Yo no sé si usted había escuchado de las 10 plagas de Egipto. Por supuesto que en algún momento tendríamos que haber escuchado. Sin embargo, la 10ª plaga no fue una plaga como tal, sino que fue un pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Sí? El pacto del umbral, no sé si usted ha visto cuando un matrimonio se casa debajo de una pareja se casa debajo de un arco. Eso proviene de Medio Oriente. Eso es simbolizando el pacto del umbral. ¿Qué sucedía en el pacto del umbral? La familia del varón tomaba a un macho cabrío y sacrificaba al macho cabrío en el umbral de la casa, y la sangre quedaba en algo llamado la vasija, que estaba allí en el umbral de la casa, y invitaba a la familia. ¿Para qué? Para cenar ese cabrito. Entonces la familia venía, y si quería entrar en pacto con esa persona, si definitivamente se había decidido la chica de casarse con ese chico, entonces entraban por encima de la sangre, por encima, y cenaban el cordero. Entonces, ¿qué sucede? Que si por alguna razón se habían arrepentido, había habido alguna inmoralidad o algo que hubiese hecho que se arrepintiera, entonces ellos iban al umbral, pisaban la sangre y se devolvían y no entraban a cenar. De ahí viene donde el apóstol Pablo dice: maldito aquel que pisotear indolentemente la sangre del cordero. Todo esto es cultura que nos hace entender mejor los evangelios. Entonces, continuando con la historia, el Señor les dice: usted va a tomar un cabrito y van a sacrificarlo, y con la sangre van a pintar los dinteles. Por supuesto que la sangre iba a quedar también allí, porque ya era algo entendido. Y dice: yo pasaré a Egipto. Dice: y pasaré por la casa de todos los egipcios, y morirán los egipcios donde no haya un cordero sacrificado, macho de 1 año. Pero a vuestra casa, dice, pasaré a vosotros. En Reina Valera se nos tradujo pasaré de vosotros, porque seguramente el traductor dice: bueno, como no hubo muerte en la casa de los israelitas, entonces él pasó de ellos, no vino a matarlos. No, él pasó a ellos, porque era necesario que el Señor pasara para poder sellar el pacto con ellos, el pacto matrimonial. Por eso es que luego el Señor dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y el que me abre, oye mi voz y me abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A que tiene otro sentido ahora el pasaje? Le está recordando a su pueblo: te estoy recordando el pacto que hice contigo, ábreme porque voy a sellar el pacto contigo. Entonces sucede el pacto del umbral y parten rumbo
al desierto, atraviesan el mar Rojo y llegan a 50 días después al desierto de Sinaí. En el desierto del Sinaí el Señor baja las cláusulas de ese contrato, del pacto que hicieron. Y les dice: Israel, si tú te guías según este pacto, entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Pero si no lo haces, todo te saldrá mal. Y ahí tengo rápidamente un pasaje que les quiero leer sobre eso. Dice Deuteronomio 11, 26 al 28, dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ah, que Dios también maldice. Ah, pero a mí me enseñaron que Dios solo bendice. Dice, la bendición si oyeres ¿qué? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. Y dice, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaseis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Wow, o sea que ya podemos ir entendiendo cuando hay maldiciones en nuestra vida que estaremos haciendo mal. Entonces, para continuar con la historia, Israel entra a la tierra prometida. El Señor le advierte esto y le dice: Israel, como hacen esas naciones que están allí, no lo vayas a hacer. Esas naciones echan a sus hijos al fuego, sacrifican a sus hijos a Moloch. Esas naciones hacen brujería, hechicería y ocultismo. Así que todo lo que ellos hacen no lo vayas a hacer, y ni se te ocurra pensar que lo puedes hacer para mí. Israel entró en la tierra prometida, ¿y qué pasó? Que justamente todo lo que el Señor dijo que no hiciera fue lo que hicieron. Y aún más se les ocurrió llevar sacrificios extraños al Señor. Y para hacer un paréntesis, nuestra cultura cristiana occidental hoy en día está plagado de montones de sacrificios y cuestiones paganas que no tienen nada que ver con el Señor. Y nosotros, ay Señor, gracias, aquí te lo traemos. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo muy pequeño. En los Estados Unidos mucha gente celebra el Halloween y dice: no, es que muchos cristianos, no, yo celebro que Cristo venció la muerte. ¿Dónde te mandó el Señor a celebrar eso? Muchos celebran la Pascua con un huevo y un conejo. ¿Y no, dónde tiene que ver un huevo y un conejo en la Pascua del Señor? Cuando si tú vas a los orígenes de eso, tiene que ver con el paganismo, tiene que ver con Istar, la mujer que se convirtió en un huevo y vino un huevo y el huevo, cuando abrió en el río de Éufrates, se convirtió en un conejo. Y eso representa lo que es la cultura de la fertilidad. Las diosas de fertilidad, pero hoy, gloria a Dios, lo hacemos para Cristo. Entonces, eso fue lo que hizo Israel. Entró a la tierra prometida, comenzó a hacer lo que las naciones hacían, lo que Dios les dijo que no hiciera, y comenzaron a desviarse del pacto que el Señor les había mandado. Y comienza el Señor a enviarle profetas y le dice: Israel, si no te vuelves a mi pacto, entonces sucederá que caerás en exilio, te enviaré a las naciones y te perderás entre las naciones. Pero Israel no hacía caso. Pasó la época de los jueces, luego vinieron los reyes, reinó Saúl, rey malo, reinó David, el mejor rey que ha tenido Israel, y finalmente reina Salomón. Son los tres reyes que tuvo el reino como un solo reino, como una sola nación. Pasado esto, Salomón no hace caso al pacto del Señor y trae mujeres extranjeras, y con esas mujeres toma los ídolos y las costumbres de esas mujeres y comienza a levantar ídolos y comienza a levantar adoración a esos ídolos extraños. Vuelve Israel a hacer lo mismo. Entonces el Señor se enfada y dice: se acabó. Y le dice a Salomón: ¿sabe qué, Salomón? Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tomar a Jeroboam, que era el general de Salomón, le dice: le voy a dejar 10 tribus a ellos, y voy a tomar por misericordia a ti, a tu hijo Roboam le voy a dejar 2 tribus. Y se dividió el reino. Comenzaron a haber 2 reinos conocidos como la casa de Israel al norte o la casa de Efraín. ¿Se acuerdan de Efraín? El hijo de José, que lo acabamos de hablar un rato, cruzó las manos, ¿sí? Que están como un poquito, ¿sí están conmigo? Ok. Y el reino del sur fue llamado la casa de Judá. ¿Cierto? Entonces, o el reino de Judá. De hecho, de ahí vienen los judíos. ¿Cuántos habían pensado aquí que los israelitas son todos judíos? Levante la mano sin miedo. No, los israelitas son los judíos. Dígalo sin miedo, poquitos. Pues resulta ser que no todos los israelitas son judíos. Solamente los que eran del reino de Judá son los judíos, por eso son judíos. El resto de israelitas no son judíos, no tienen nada que ver con judíos. Entonces, ¿qué sucede? En el año 722 viene el
el rey de Asiria y se lleva, y dice la Biblia que Dios movió al rey de Asiria para castigar a Israel y se lleva cautivo al reino de Israel. ¿Por qué? Porque siguieron en pecado. Jeroboam, que era el que ahora gobernaba las 10 tribus del norte, cambió todos los mandamientos en cuanto a la adoración. Antes había que adorar en Jerusalén, que estaba en el reino del sur, y él dice, no, yo no voy a ir hasta allá. Y como ya estamos divididos, yo voy a montar aquí mi propio templo, mi propio sitio de adoración, Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces llegan y el Señor se enfada porque cambiaron todo lo que él había establecido y elevaron hasta propios ídolos delante de ellos en el reino del norte. Viene el año 722 y Asiria se lleva al reino del norte, al reino de Israel, y se lo lleva, y más nunca volvieron. Usted busca en todas las escrituras, y más nunca volvieron las tribus del norte. Luego más tarde, en el 586 aproximadamente, viene el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y se lleva a Judá. Esta vez porque Judá violó cada año de reposo durante 490 años. Y por eso se lo llevó 70 años a Babilonia. 7 por 7, 49. El Señor les cobró cada uno de los años que desobedecieron. Estando en Babilonia, luego sale el edicto de que vuelvan a Jerusalén, a construir de nuevo Jerusalén y construir de nuevo el templo. Y ya estamos llegando a Yeshua. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve Judá, restablece el templo, pero hay algo que me dice a mí el Señor que hizo con el reino del norte, ¿sí? Que no volvió. Lo dice en Jeremías 3, usted puede buscarlo. Hay muchas cosas aquí que todo está en palabra y en el curso lo hemos visto palabra por palabra. Aquí estoy tratando de un resumen. Y le dijo que Israel, por haber sido infiel, el reino del norte, le dio carta de divorcio. O sea que Dios, por la infidelidad de Israel, no una, multitud de veces infiel, entonces el Señor se cansó y dijo, Israel, te doy carta de divorcio y te mando a las naciones. Israel realmente sufrió un divorcio de parte del Señor. ¿Por qué? Porque se habían casado, ¿dónde? En el pacto del umbral, en Egipto, ¿se acuerdan? Y dice el Señor, y a Judá, tu hermana, estuve a punto también de darle carta de divorcio. Gracias que no lo hizo, porque si no, no hubiésemos tenido de dónde viniese Yeshua y la salvación. Por eso luego Yeshua dice en Mateo 24, porque la salvación proviene de los judíos. ¿Dice o no dice así? Ya estamos más o menos entendiendo. Entonces, llegando a Yeshua, ¿qué sucede? El Señor dice en Deuteronomio, dice la ley del Señor, que una mujer que ha sido divorciada por causa de infidelidad y además está con otro marido, no puede volver a su marido original. Pero además no puede ser libre de la ley del divorcio, no puede ser libre de ser adúltera porque sigue estando adúltera mientras el hombre original, el marido original, está en vida. Por lo tanto, hasta que el marido no muera, ella, por más que diga que está casada de nuevo, está en adulterio. No lo digo yo, vaya a Deuteronomio y lo va a leer allí. ¿Qué sucede? Que Dios comienza a enviarle profetas al reino de Israel, a Elías, a Oseas, etcétera. De hecho, con Oseas hace una similitud. Oseas se casa con una prostituta, paga por ella, ¿sí? Y tiene 2 hijos con ella. La no compadecida y el otro hijo que significa no me compadeceré y no eres amada. Eso significan los hijos de la mujer esta. Y comienza Dios a enviarle mensajes a Israel y a decirle, Israel, aunque no me compadecí de ti, aunque no dejé de amarte, ahora te haré volver. Y comienza Israel a preguntarse, ¿cómo? Si Dios no puede violar la ley. Se crea un problema, un gran misterio. ¿Cómo el Señor va a resolver este problema para hacernos volver? Y por eso ellos estaban sin esperanza. Por eso dice el apóstol Pedro, vosotros que estabais sin esperanza, sin pueblo, sin Dios, ahora tenéis esperanza. ¿A quién está escribiendo Pedro? Vamos a ver a quién está escribiendo Pedro. Esto es para que usted vea que no me lo estoy sacando. Primera de Pedro,
1:1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Se da cuenta quién le estaba escribiendo? A los expatriados que quedaron en Turquía, en todas esas regiones donde antes estaba Siria también. Y les da buenas noticias. Ahora ustedes que estaban lejos pueden venir. ¿Por qué? Volviendo al tema de que una mujer, igual para el hombre, ojo, esto es en ese momento una mujer porque estaba asemejando a Israel a una mujer. Pero esto es igual para la mujer como para el hombre. Uno que por infidelidad se va con otro, comete adulterio, o otra comete adulterio. Y hasta que no muera su marido original estará en adulterio. Pero tampoco puede volver a su marido original, dice la ley. Entonces Dios no podía hacer volver a Israel porque si no iba a violar la ley, y Dios no viola la ley. Se crea un problema. ¿Cómo el Señor va a cumplir esta promesa? Resulta ser que por eso el Señor envía a Yeshua, siendo Dios, bajó a la tierra, se hizo hombre y murió para de esa manera dejar a Israel libre del divorcio y la separación. Por eso es que el apóstol Pablo dice que antes estábamos divorciados, pero ahora podemos volver a él. Romanos 7. ¿Qué dice Romanos? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Del quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está el apóstol Pablo haciéndole recordar al pueblo que antes, aunque estábamos bajo la ley del divorcio, bajo la ley que nos tenía en adulterio, entonces, ojo, la ley del divorcio, no la ley del Señor. Aquí está hablando de una ley muy clara del divorcio, que obviamente está también dentro de la ley del Señor. Dice, estábamos divorciados del Señor, pero ahora por Cristo, quien es Dios mismo, y aquí radica la deidad de Dios, entonces, ahora por Cristo, a través de su muerte nosotros somos libres del divorcio y para ser de otro. ¿De quién? Del que resucitó. ¿Y quién fue el que resucitó? Nuestro Cristo, el Mesías. Entonces, de esa manera se consuma el gran misterio por el cual Israel decía, ¿cómo podemos volver? Por eso luego el apóstol Santiago dice también, ahora escribo a las 12 tribus que están en la dispersión. Siempre se trató del reino de Israel siendo disperso y expatriado por pecado. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Y volviendo a la parábola que le había contado, el Señor habla de esta parábola haciendo que Israel es el hijo menor que se fue entre las naciones y cayó entre los cerdos. El Señor promete a través de algunos profetas, le dice, Israel, si ustedes no me sirven, no me siguen, no me obedecen, entonces terminarán adorando a otros dioses en las naciones y haciendo sus locuras. Y eso representa aquí el hijo menor entre los cerdos y las algarrobas. Los cerdos estaban relacionados en el antiguo Medio Oriente con el culto pagano. Por eso es que Antíoco Epífanes, un griego, un general griego, cuando vino a Jerusalén, vino al templo para profanarlo, levantó una estatua de Zeus y sacrificó un cerdo. ¿Usted sabe esa historia? Porque ellos sacrificaban cerdos. Por eso cuando el hijo pródigo cae entre las algarrobas y los cerdos, estaba representando a Israel que cayó entre los dioses paganos y entre las naciones. Y se cumplió la profecía de Jacob de que sería multitud de gentiles.
Yo le dije el año pasado que la palabra gentil significa gente sin ley, gente sin pacto. Israel mismo pasó a ser gentil. A nosotros se nos enseñó que nosotros somos gentiles. No, nosotros éramos gentiles. Porque no teníamos pueblo, no teníamos Dios, no teníamos ley. Sin embargo, a través de Yeshua el Mesías, no solamente los israelitas que eran de sangre, sino dice la Biblia, a todos los extranjeros que abracen mi pacto, a todos los extranjeros que tomen mis ordenanzas, entonces los tendrás por natural y serán injertados al pueblo. No lo sucede nada más en el Nuevo Testamento, sucede en el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero hoy conectar esa historia con esta parábola porque se trata todo de restitución. Cuando venimos al Señor, el hijo pródigo termina viniendo a los pies de su padre y lo primero que sucede es que el padre le coloca anillo, calzado y vestido. Al colocarle anillo le está restituyendo su compromiso, su pacto. Al colocarle calzado está restituyendo la autoridad de él, y al colocarle vestidos le está restituyendo todo lo que él había perdido, su heredad, todo lo que era de él. Pero lo más maravilloso que sucede es que mata al becerro el mejor becerro, el más gordo, el más bonito, para así hacer fiesta por el hijo. ¿Le suena esto a usted ahora algo? ¿Qué era lo que el Señor mejor tenía, que entregó por nosotros? A su hijo. ¿Ves cómo ahora la parábola del hijo pródigo comienza a tener otro sentido? Y de esto se trata todo el evangelio. Y hoy usted y yo estamos llamados a volver a casa. ¿A cuál casa? La casa del Padre. ¿Qué es la casa del Padre? El pacto. El pacto que abandonamos, el pacto que por muchos años nos enseñaron. Ya eso pasó, la ley está abolida. Eso es para los judíos. Yo le voy a invitar a que vamos a subir las enseñanzas del congreso que hemos tenido, porque allí usted se va a dar cuenta cómo palabra tras palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no existe abolición, sino al contrario, confirmación de la ley del Señor, del pacto del Señor. La gente dice, no, es que ahora estamos en un nuevo pacto. ¿Sabes algo? La palabra pacto... La palabra pacto... La palabra nuevo en el Nuevo Testamento es que está en griego, es la palabra kainos. La palabra kainos es una palabra que en griego significa algo renovado, no es algo nuevo de cero. La palabra en griego para nuevo de cero, algo nuevo, totalmente nuevo, es la palabra neos. Pero cuando usted ve en el Nuevo Testamento que se refiere al pacto que Yeshua vino a hacer, se está refiriendo a un pacto renovado. ¿Por qué? El mismo Yeshua dijo, porque mis mandamientos que yo hoy doy no son míos, sino del Padre que me envió. Yo no he venido, dice, a abolir la ley y los profetas, sino he venido a darles plenitud completo. Dice el apóstol Pablo, entonces por la fe en Yeshua anulamos la ley en ninguna manera. Por la fe confirmamos la ley. ¿Por qué? Nos dice el apóstol Juan, porque la ley fue un camino para mostrarnos a Yeshua. Entonces es necesario que nosotros volvamos al pacto. Es necesario que nosotros volvamos al convenio y nos dejemos de inventos de hombres, de culturas, tradiciones, sobre todo muchas heredadas de los romanos, donde nos inventaron montones de cosas. Es necesario volver a la casa del Padre. ¿Sabe algo? Dice los apóstoles, si alguno pisare la sangre del cordero indolentemente, ya no queda perdón por los pecados. Porque si tú decides antes de entrar al pacto, pisotearlo y devolverte a tu viejo camino, tu vieja manera de vivir. No, porque yo vivo por gracia. Yo no vivo por obras. Yo soy salvo por gracia. Hemos pensado que la gracia es un salvoconducto para vivir como me da la gana. Hemos pensado que la gracia es un salvoconducto para hacer y vivir como queramos porque Dios nos perdona. Y te voy a decir algo más. El Señor dijo,
En aquel tiempo, muchos vendrán a mí diciendo: Señor, Señor, en tu nombre cantamos, tocamos, hicimos, predicamos, fuimos por las calles de las ciudades anunciando a otros. En tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos. Y yo les diré: apartados de mí. Vamos a ir al griego. La Reina Valera es un libro, es una traducción de la Biblia que ha sido hecha por Teodoro Reina, un jesuita, un hombre que venía de aprender toda la doctrina católica, apostólica romana. Y para ellos siempre, si usted se comienza a dar cuenta, en todo el Nuevo Testamento traducido en muchas versiones desde Reina Valera para acá, minimizan la ley del Señor y hacen desaparecer la ley del Señor. De hecho, estos días hicimos unos ejercicios, ¿verdad?, donde vimos cómo cambia totalmente el sentido. Y la palabra maldad la pusieron ahí como algo, bueno, es genérico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo hoy en España decido ser mujer, eso es bueno. Si yo hoy decido que alguien aborte en España, eso es bueno. ¿Sí o no? Pues si lo dice la ley, debe ser bueno. ¿O no? Si yo hoy decido, qué sé yo, mentir para ir y hacerle mal al marido, bueno, la mujer, ¿no? Eso es bueno, porque lo dice la ley. Entonces, ¿qué es maldad? Porque lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo. Lo que para el Estado puede ser bueno, para nosotros puede ser malo. Lo que hace muchos años era malo, hoy es bueno. Hoy hay abortos, hay casamientos de personas del mismo sexo. No quiero ofender a los que de pronto andan en esa, pero la ley del Señor es la ley del Señor. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Por mucho tiempo la doctrina de los hombres nos ha dicho: mira, si tú te pones un pantalón mujer, eso es malo. Y ya hoy, pues ya no, ya hoy parece bueno. Y así, con cada cosa, doctrinas de hombres: no, mira, eso no comas esto, no te tomes esto, porque eso es malo. Vale, ok, ¿y qué es lo bueno? ¿O qué es lo malo? Pues resulta ser que si nosotros vamos al pasaje griego, dice: apartaos de mí, ustedes que cometen anomía o anomia. La palabra anomía significa literalmente, es la traducción literal de esa palabra en griego, quebrantamiento de la ley. Entonces es algo más específico lo que Yeshua aquí está diciendo: apartaos de mí, ustedes que quebrantan la ley. Porque entonces ahí no hay dudas. Ahí no vale si para ti es bueno, si para mí es malo, si para ti es malo, si para mí es bueno, para el gobierno es bueno, para este es malo. No vale. Porque ¿sabes qué? Todos somos tan diferentes y pensamos tan diferente que cada uno tiene un punto moral diferente. Pero es porque nos enseñaron a que la ley fue abolida y la ley es el único referente moral de Dios. ¿Cómo haces tú para saber si estás viviendo en el Espíritu? Ya estamos terminando. ¿Cómo haces tú para saber si estás viviendo en el Espíritu? No es que yo vivo por el Espíritu. No, es que la ley no es para nosotros, solo para los judíos. Número 15, de 15 al 16, que dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que mora con vosotros. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que mora con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿No hay que era por los judíos solo? ¿Qué dice aquí? Que para él. Y el extranjero, luego en otro pasaje te lo dije, si hace esto, si guarda el estatuto, entonces ahora ya no será extranjero, le tendréis por natural. Por eso habla el apóstol Pablo del injerto. Déjame decirte, hemos aprendido por muchos años que el apóstol Pablo se inventó de la nada el tema del injerto. Pero no, desde que Israel salió de Egipto, trajo con ellos a extranjeros que luego abrazaron el parto y se injertaron en el pueblo del Señor.
Entonces déjeme preguntarle, si usted hoy abraza el pacto, ¿usted es de quién? Del pueblo del Señor. Si usted comienza a vivir como el pueblo del Señor, ¿usted es de quién? Del pueblo del Señor. Este es el verdadero injerto del que habla el apóstol Pablo. Y le quiero leer, porque decimos, yo vivo por fe, yo vivo en el Espíritu. Y yo con tal no peque, vale, vamos a ver cuál es la definición de pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nos enseñaron que con tal tú no peques, no importa la ley. Pero es que si el pecado es la infracción de la ley. Y luego nos dijeron, no, con tal tú ames a Dios. Vamos a ver, 1 Juan 2, 4. ¿Qué dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos y sus mandamientos no son Nuevo Testamento. Los apóstoles, es más, le voy a preguntar más. Cuando los apóstoles escribían estas cosas, cuando Pablo le decía a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para inspirar, para instruir, ¿a qué escritura se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. No existía Nuevo Testamento. Es más, le voy a decir más. Cuando Pedro en el día de Pentecostés predica, cuando luego predica que fue apedreado, Esteban predica, y luego Pablo en Hechos 23 predica a todos los que no conocen a Yeshua. ¿Cómo predican a Yeshua si no existía el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo predican? Con el Antiguo Testamento, y le hacen una historia. Varones, judíos, y vosotros los que teméis a Dios, ¿no acordáis que el Señor llamó a Moisés y a Moisés le dijo, enviaré un profeta que obedeceréis delante de vosotros, y a él tendrá mis palabras, y las palabras que él dará serán mías, dice el Señor en Deuteronomio? Y ese hombre ha llegado hasta nosotros hoy, echa toda la historia que yo les eché, y dice, al sol de hoy vosotros les crucificasteis. ¿Había Nuevo Testamento? No, yo no estoy invalidando, ojo, el Nuevo Testamento. Estoy diciendo que si tú no vas al origen de la historia, si tú no vas al origen del pacto, entonces tú no vas a poder entender completamente el evangelio que se va en el Nuevo Testamento. Necesitamos volver al pacto. Necesitamos volver a casa. Vamos a ponernos de pie que estamos terminando. Necesitamos volver a casa, familia. Yo le voy a leer como última cita Romanos 8. Y luego tenía citas, pero no, se nos va el tiempo. Hay montones de citas donde te afirma que la justicia del Señor son sus leyes y que en ellas debemos vivir. Donde dice que la ley del Señor es deleite. Donde dice que la ley del Señor es la bondad para nuestras vidas. Donde dice a Josué, le dice, mira, ¿cuántas veces nos ha enseñado? Mira, los 7 pasos para prosperar. Ven y te enseñamos los 7 pasos para prosperar. O cómprate el libro de no sé quién, de John Maxwell o de no sé quién, para que prospere, para que tal. Sin ánimo de señalar. Seguramente tienen buenas herramientas, por supuesto. Pero hemos obviado que ya en la palabra está todo. Y el Señor le dice a Josué, nos encanta Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová tú estará contigo donde quiera que vaya. Gloria a Dios, el Señor está conmigo donde quiera que yo me meta, así me vaya de rumba. Pero, no estamos viendo lo que dicen los versos anteriores, 1:7 y 1:8. ¿Y qué dicen? Dicen, mira Josué, mira la ley que te entregó mi siervo Moisés. Presta atención en ella para no apartarte ni a diestra ni a siniestra. Y si meditares en ella de día y de noche y pusieres por obra todo lo que en ella está, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien.
Y luego le vuelven el 8 a repetir. Haz conforme a todos estos estatutos que yo te he ordenado. Y de esa manera entonces harás prosperar tu camino. Se lo dice 2 veces en 2 versos seguidos. Y de último le dice, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Nos enseñaron a tomar un versículo y cogerlo, lo robato, lo cojo para mí. No, todo lo que el Señor da de promesas en la palabra tiene una condición. Todo tiene, porque es un pacto entre 2 personas. Mira, somos tan pilas, tan astutos, que sabemos que si vamos a hacer un convenio con otro, vamos a firmarlo por aquí, vamos a dejarlo bien claro, tú te ganas tanto, yo me gano tanto, no sé qué. Pero con Dios, no, todo es ganar para nosotros. Creemos que Dios es el genio de la lámpara y que nos tiene que dar todo. Y nosotros, bueno, nosotros vamos como podemos. No. Si tú haces, Él hace. Si tú pongo delante de ti, dice la bendición y la maldición. La bendición si hicieres todas estas cosas, las pusieres por obra. Es nuestra decisión si queremos verdaderamente ser bendecidos, prosperados. No hay otra receta. Deje de estar buscando tonterías en la calle, en los libros, en el internet. No hay otra receta. La receta es ser fiel a la ley del Señor. Y le voy a llevar al pasaje que le quería leer de último. Eso es Romanos 8. Al final casi lo que estaba aquí no fue lo que dije, sino añadí otras cosas. Romanos 8. Y vamos a ver desde el... Ok, vamos a leerlo desde... para no leer tanto. Ok, desde el 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí vamos a ver cuáles son las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ah, pero no había sido abolida. ¿No era que vivir en el Espíritu no tenía nada que ver con la ley de Dios? No, yo vivo en el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahí vamos viendo, ahí vamos tirando. Dice, ¿y los que viven según la carne no pueden? O sea, los que viven no sujetos a la ley de Dios no pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo le pregunto algo. Si vivir en la carne es vivir rebelándose a la ley de Dios, no sujeto a la ley de Dios, ¿sí? Y de esa manera tener enemistad con Dios, entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Por contraposición, es vivir sujeto. ¿Sí o no? ¿O estoy forzando el texto? En el Señor no existen términos medios, o es uno o es lo otro. Y el Señor dijo, por cuanto fuiste tibio, te vomitaré en mi boca. O eres frío o eres caliente, no hay más. O estás conmigo, dice Cristo, dijo, o conmigo estás o en contra de mí, o conmigo recoges o desparramas. Pero nosotros queremos vivir ahí un poquito aquí, ahí en el medio. Bueno, ahí estoy. Entonces, familia, mi llamado en esta tarde es volvamos a la casa del Padre, volvamos al pacto. Créanme, desde que he aprendido todas estas cosas, mucho tiempo estudiando la palabra denominacionalmente y nunca había visto esto. Y desde hace unos años para acá que descubrí esto, wow. El evangelio tiene otro sentido de ahora en adelante. Y ahora estamos estudiando la ley del Señor. Y muchos dirán, no, pero ¿y qué? Porque te pones excusas tontas. No, ¿y qué vas a apedrear? Usted no conoce la ley del Señor. ¿Acaso no existe la silla eléctrica en Estados Unidos? ¿Eso lo hace quién? Un juez, no lo va a hacer cualquiera. No puede cualquiera llevar la silla eléctrica, ¿sí o no? Eso sucedía también en Israel. Habían jueces y a quienes apedreaban para la condena de muerte, porque si existe en otros países también existía en Israel.
Era gente que pasaban a través de un juicio y se comprobaba que todas las cosas que hizo merecen la muerte. No es que, yo lo voy a pedir. No, eso no es así. Desconocemos tanto la ley del Señor que ponemos excusas tontas para decir que no la vamos a guardar. Y además, más facilito. Sobre el 60% de las leyes del Señor tenían que ver con el templo, y el templo hoy no existe, no se pueden hacer. Son menos. Y del otro 40%, no todas son para usted. Unas son para el agricultor, otras son para el empresario, otras son para la mujer, otras son para el hombre, otras son para el niño, otras son para ta. O sea que usted no tiene nada más que guardar 2 o 3 cositas que el Señor le pide. Entre ellas están los 10 mandamientos principales del Señor. Y si usted ve, y con esto cierro, dice el apóstol Juan, quien dice que le conoce y quien dice que está y permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces yo quiero aprender qué guardó Yeshua, qué celebró, qué hacía, qué enseñaba, qué practicaba, porque yo quiero andar como él anduvo. Padre, hoy queremos volver a tu casa, Señor. Queremos volver a tu pacto, Señor. Queremos, Señor, hoy entender el misterio que el apóstol Pablo se refería como el gran misterio consumado. Y hoy que tú nos muestras que tu pacto nos vuelve a comprometer contigo, que tú renovaste el pacto, aunque nosotros lo habíamos desechado, aunque nos habías divorciado, tú creaste un camino para que ante la ley pudiéramos volver, Señor. Y hoy lo entendemos. Hoy entendemos porque tú dices, no he venido a buscar las ovejas, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy entendemos porque tú dices que has venido a buscar lo que se había perdido. Hoy nosotros entendemos que nos estás llamando a que vengamos al pacto, a que comencemos a conocer tu ley, tus estatutos, porque es la única referencia moral verdadera en este sistema tan corrupto, tan corrompido. Padre, nosotros hoy queremos conocer cómo tú quieres que nosotros vivamos, porque es la verdadera manera de conocerte y la verdadera manera de amarte, Señor. Más allá de que cantamos y levantamos nuestras manos, más allá de que venimos cada domingo a la iglesia, no queremos, Señor, amarte de labios, sino de corazón, Señor. Padre, ayúdanos a volver a casa, Señor. El apóstol Juan, al final de los tiempos, en Apocalipsis dice, al final de todo lo que sucede, dice: y en esto consiste la fe, la paciencia de los santos. Dice, en guardar los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Una y la otra no son indivisibles. Son indivisibles. Porque el mismo Yeshua dijo, y las palabras que yo les traigo, los mandamientos que yo les traigo, no son míos, sino del Padre que me envió. Y el apóstol Juan también nos dijo, porque los mandamientos que yo les enseño no son un mandamiento nuevo, sino los que habéis aprendido desde el principio. Por eso nosotros queremos hoy aprender lo que tú desde el principio nos hablaste, Señor. Y queremos que restituyas, Señor, el pacto en nuestras vidas, pongas anillo en nuestras vidas, restituyas el calzado, restituyas la autoridad que perdimos ante el sistema. Nosotros queremos, Señor, que tú puedas restituir nuestra tierra, nuestra heredad, Señor. Nosotros queremos ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar a otros a través de vivir en tu pacto, las virtudes de vivir en tu pacto, y que otros puedan venir y querer vivir como nosotros, Señor. Gracias, Padre. Hoy nos arrepentimos, Señor, de haber vivido fuera del pacto, de haber vivido violando tus mandamientos. Y hoy queremos volver a ellos, Señor. Ayúdanos. Sabemos que tú enviaste a tu Espíritu Santo, a tu Ruach HaKodesh, para que podamos tener la fortaleza de vivir en tus mandamientos, Señor. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre, que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado.
aún así me aceptas y tu hijo soy. Dile, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me llama, me ama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Somos tus hijos de nuevo. Ya no somos extranjeros, ya no somos sin pueblo, sin compasión, sino que ahora tú nos injertas y somos tu pueblo, somos Israel, somos una nación para ser multitud de naciones en prosperidad, en abundancia, Señor, en un mismo pacto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacernos volver, Señor. Como último detalle, dicen los profetas que en el final de los tiempos el Mesías, dice, el hijo de David tomará al palo de la casa de Israel y al palo de la casa de Judá y los juntará en un solo palo, y ya no serán más dos reinos, serán uno solo, y sobre ellos gobernará un solo rey, el hijo de David. Dicen los profetas. Yo le hago una pregunta: si esas tribus, ese reino se perdió en las naciones y hasta hoy no se sabe dónde están, ha sido para que nosotros podamos junto con ellos ser injertados y volver. ¿Será que somos parte de ese Reino Unido que el Señor va a juntar? ¿Cierto? Ahora que a que ahora usted ve que su identidad se ha arraigado más después de este mensaje, a que ahora sabe quién es usted, a que ahora sabe que lo que nos hace pueblo, lo que nos hace Israel, no es el ADN, porque el mismo Israel fue echado, ¿sí o no? Sino que es ¿qué? El pacto, la ley del Señor. Eso te hace Israel y eso te hace heredar en el reino de los cielos, al fin de los tiempos, un espacio allí con el Señor. Pastor.